¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Es un video para la sección 3 en la misma. 3 marcas, la misma unidad, la misma descripción, prácticamente las mismas características técnicas. Pero bueno, antes de meternos en este 3 en la misma, espero que les haya gustado la recorrida por Easy. La verdad, los precios ya no tienen lógica. Se puede conseguir unidades mejores, muchísimos mejores que las que por ahí pudimos ver en ferreterías industriales y bueno, nada, no vale la pena. Pero como digo siempre, Easy se caracterizó por ir, por ejemplo, como estaba ahí hoy Viernes Santo, cerca de las 9 de la noche, y si necesitaba comprar una termocupla, un codo de 3/4 o lo que se necesite, está. No se caracteriza por barato, eso es un rumor que se ocurrió, que se dejó correr en algún momento, pero no se caracteriza por barato, se caracteriza por estar siempre. Lamentable involución en lo que es mesa de saldos. Yo conseguí muchas herramientas que hasta el día de hoy tengo, uso y valoro muchísimo en la mesa de saldos. Verdaderamente por ahí se discontinuaban, cambiaban el modelo y las ponían ahí por plata que quizás hoy sea irrisoria, pero bueno, nada, era lindo. Lo que se estaba viendo en eso que se podría llamar mesa de saldos son cosas prácticamente obsoletas o bueno, restos de mercadería que quedó dando vuelta. Por ejemplo, la otra vez que fui había una terraja de la marca Latin Tools. Yo tengo una, viene maletín anaranjado o el maletín naranja. Decía, lo único que le falta es el crique. Creo que estaba algo de 100.000 pesos. O sea, lo único que me estás vendiendo son los peines, la caja, y te falta el crique, y me la estás vendiendo prácticamente al 80% del valor. Bueno, hay criterios, no sé. Recorrimos Jumbo, dimos una vuelta, anduvimos. Quería cumplir con eso, porque muchos amigos decían, date una vuelta por Easy, date una vuelta por Easy, date una vuelta por Sodimac, que yo ya había estado. Lo que pasa es que el otro día no daba para grabar, porque verdaderamente no tenía mucho sentido. Góndolas vacías, precios exorbitantemente pasados. Pero bueno, no soy quien para juzgar. En este canal, en Siciliano en su taller, hay cosas que no vamos a abordar nunca, que son política y precios. Hay gente que por ahí la compra sin ningún problema, quizás ignorando costos reales de esas herramientas. Capaz algunas unidades de Robust, si volvieran a estar, las pagaría, por ejemplo las Pico del Oro, el elenco de francesas, unidades que a mí me han dado buenos resultados y quizás no me molestaría pagar un poquito más del valor, pero no a esa escala. O sea, a nosotros, ustedes, a mí, nadie nos regala nada, y que nos vengan a robar así, porque está bien, está mal dicho robo, uno va voluntariamente y compra, pero bueno, también se podría considerar un robo lo que hacemos nosotros cuando vamos y compramos por 1.000 pesos una pinza, como fue el caso de McCarthy, ¿no? Pero está bien, nada, quería hacer esa reflexión, dado que estos videos están todos en el mismo día. Es más, son creo que las 11 de la noche. Yo me vine para el taller con la moto, me saqué la campera, porque si bien está cálido, pero hay un tramo por la autopista que se pone fresco. No sé qué hay ahí que es como fresco. Y
Si no me hubiese puesto la campera, en este momento estaría estornudando y no queda bueno. Pero ustedes saben que en este canal puede pasar cualquier cosa. Restos de cable, como vieron, quizás en oferta. Larry, si estás viendo, andá, pegate una vuelta, quizás para cortando cables de tu canal, no tengas que andar cortando con cables tan chiquititos, porque claro, los finitos le pegás 20 cortes, a los gruesos cortás 2 veces y ya está. Ahí tenés, andá, que están a buen precio. No vi que haya uniones dobles, ni plecitos como para jugar ahí a apretar, pero bueno. Bueno, nada, me hubiese gustado cruzarme a Pan Triste, obviamente. Espero cada día cruzármelo, pero hoy no se dio. No los aburro, vamos a lo que vinimos. 3 en la misma. 3 marcas, 3 unidades de prácticamente iguales características técnicas. En este caso son 3 Pico del Oro de 6 posiciones, 10 pulgadas, y bueno, la Abaco 224, que podría ser la madre de todas, la madre de todas en el sentido estas. Es una herramienta que no puede faltar en el tablero, en la caja de ningún coleccionista. No diría de ningún técnico, porque a mí verdaderamente el tiempo que la tuve en la caja de electricidad me arrojó buenos resultados. La que tuve en la caja de plomería arrojó buenos resultados, pero no tan buenos, y vamos a describir por qué. Quizás en este aspecto juegue un poco en contra el espesor de la mandíbula, que en algunos casos es muy beneficioso. En el ajuste de caños no tiene mordida, tiende más a morder, lastimar, redondear, pero no a aflojar. No tiene mordida en cuanto a superficie. Resumiendo, tiene las mandíbulas un poco finas, pero bueno, en esta presentación, en su última posición, no aprieta los dedos, cosa que digo siempre. Todos los que padecimos quizás en alguna oportunidad el escape, el zafe, el apriete de los dedos, no queremos volver a sentir esa situación nunca. Lograron modificar dándole un tope, ya eso no va a pasar. Si bien por ahí con los dedos gordos se podría llegar a agarrar, pero es una cosquillita. La 224 antigua, yo zafé dos unidades, hasta que bueno, conseguí una que la tengo ahí como que no puede faltar. Ya lo conté varias veces, es la primera herramienta que yo vi, que tuve contacto de muy chiquitito, y bueno, son íconos. La 224, si bien es una herramienta muy válida, muy noble, relativamente cómoda, hay más cómodas, pero es Bahco, es 224, tiene la característica para este 3 en la misma, que es la pavonada. Podría haber agarrado la cromada, pero el 3 en la misma son 3 unidades de 3 marcas distintas con iguales características. Bueno, la verdad que si tengo que darle un uso en el que a mí me dio resultado esta unidad, fue en mecánica. Netamente en mecánica, ahí ha trabajado bien. Después, bueno, en electricidad ustedes vieron que la Pico del Oro se utiliza poco, ha sabido cumplir bastante sobradamente. Después, bueno, viene con estos mangos que no cumplen una función ni de aislación, no es aislada, pero tampoco
es que están de más. O sea, espero ser claro, en la 224 de vieja generación que venía desnuda, se tornaba un poco incómoda. A veces uno estaba en contacto con la palanca de acero, o sea, generaba un poquito. Esto parece que no, pero le da cierta anatomía, cierta comodidad al momento de imprimir torque, que créanme que se pone pesada, se pone dura. Bueno, Irimo. Este Irimo viene, y no me voy a hacer el que me lo sé de memoria, viene con 240 milímetros y es el modelo 634-021-240, de muy iguales características. Yo en un momento pensé, y con cierta lógica, que era la misma herramienta. Esta quizás tenga la cabeza un poco más chica. Me ha dado resultado en plomería, no en el ajuste de caños, verdaderamente no en el ajuste de caños, quizás sí en lo que es apretar algo detrás de un bidet, ingresar en determinados lugares, dado que bueno, en este caso tenemos una leve diferencia. Si bien se podría considerar que es la misma herramienta, tiene pequeñas diferencias con la 224, entre ellas que en la última posición sí agarra los dedos. Bueno, después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. En todas las unidades que estoy describiendo es igual. He zafado 2 de estas, que la gente de Irimo me las ha reconocido. De estas, bueno, he zafado también. Simplemente conseguí comprar el perno pivote y quedó resuelto. Pero son para tratar con cuidado. Si vamos a imprimir fuerza, si vamos a imprimir torque, créanme que lo ideal sería dar con una buena pico del oro doble cremallera, que va a ir bárbaro. Estas tienen esa falencia, si bien son un clásico, no pueden faltar. Pero bueno, quizás si me tengo que quedar con una, obviamente cualquiera diría que me quedo con la Baco. Todavía falta describir la Biasoni. Pero bueno, si vamos a calidad-precio, la Irimo me parece que es una muy buena opción, dado que las prestaciones de la herramienta son prácticamente las mismas y se puede conseguir por menos dinero, bastante menos plata. Se genera un ahorro. Baco es Baco, pero bueno, Irimo, como solemos hablar a veces con el amigo Leonardo, da la sensación que son la misma herramienta, pero quizás en Baco hay más detalles de pulido, ajuste, por ahí centrado de mandíbulas, y en el caso de Irimo son un poquito más brutas, pero no por eso bajan la calidad, al contrario, se podría decir que son exactamente la misma unidad. En el caso de Biasoni, si también he zafado la unidad, pero en los 3 casos, sacando la Baco, que la recuperé yo, en los 2 casos restantes me las han reconocido. Esta sí me gusta para plomería, dado que tiene una mordida interesante, dado que el ancho de mandíbula es superior al de la 224 y sobre todo al de la Irimo. Son unidades lindas para trabajar en lo que es plomería. Si bien tiene la contra que en su posición más abierta, si zafase, nos puede llegar
agarrar los dedos y generarnos un dolor importante, se comporta bastante bien. Después del cambio o de la reposición de la unidad, dado que no me pidieron en ningún momento que la devuelva, pero todo ese contenido está en el video Garantía Biasoni. No he tenido problemas, la he exigido, la he trabajado. Son pico de loros de cremallera simple que, bueno, como digo siempre, no pueden faltar en el tablero, en la valija de un técnico, de un coleccionista, de un amante de estas unidades, pero vamos a tener que empezar a ser conscientes de las limitaciones de las mismas, dado que, bueno, no son eternas, no son premium, son premium, pero no premium, ustedes me entienden. En mi ranking de cómo se comportan, de cómo las siento en la mano, de cómo me responden al momento de utilizarlas, y ustedes saben cómo las utilizo yo. Si bien amo las herramientas, no les haría daño adrede nunca, pero cuando hay que trabajar, y si estamos en esto y estamos solos, me vas a tener que dar una mano y te la vas a tener que bancar. Bueno, si vamos a resistencia, aunque les suene increíble, en mi experiencia ha dado mejor resultado, ha aguantado mejor la Biasoni. La Biasoni ha resistido mejor una paliza, como titularon muchos a lo que vieron de mi trabajo ajustando y aflojando caños. Bueno, la Biasoni, cuando le ha tocado, ha sabido hacer batalla y trabajar. En segundo lugar, la 224, con una resistencia bastante parecida, pero al tener menor espesor de mandíbula, la mordida es menor y no afloja. Le falta superficie de mordida, no afloja. Se va a bancar la toma hasta que redondea el caño. Redondea el caño y saca la viruta. Al mejor estilo taladrito. Bueno. Tercer lugar, herramienta de la marca Irimo, que bueno, ya ha dado buenos resultados en mecánica. En electricidad no recuerdo si la tuve mucho tiempo, pero siempre cuando son unidades nuevas arrancan en la caja de electricidad y rápidamente pasan a lo que es plomería. En plomería, la situación de esta unidad es muy útil en una situación particular. Cuando no podemos sacar el volante de un vástago en una grifería, cuando no podemos sacar el volante de un vástago en una grifería, que simplemente podemos liberar la campana y la campana sube 2 centímetros dejándonos ver el hexágono del vástago, esta pico del oro, a diferencia de estas otras dos, es la única que logra entrar en esa luz que se genera y aflojar el vástago. Con el vástago afuera nos vemos con la posibilidad de hacer lo necesario, de esclavar el volante y hacer la reparación que corresponda. Ninguna de estas dos me ha ingresado en esa situación. Esta sí. Quizás es un poco más blanda al momento de tirarle la fuerza. Bueno, pasa que o patina o zafa. Pero bueno, tienen que ser casos extremos. Como les dije, para mí, sé que va a sonar raro, pero la que más resultados me dio y la que más aguantó la toma de contacto o el desarrollo en obra, el día a día, es Biasoni, en este caso. Después, bueno, Bahco, que quizás tenga
un uso un poco más moderado, dado que bueno, hay unidades y unidades de Bahco. En este caso, por ejemplo, y abro un paréntesis, la doble cremallera de Bahco de 7 posiciones que tengo en el tallercito, que todos la conocen, se la banca re bien. Es una herramienta ergo, es cómoda, da la sensación de no estar trabajando y está trabajando perfecto. Pero bueno, es una característica que tienen todas las herramientas ergo. Me ha pasado, y lo conté un par de veces, cuando compré mi primer 142 ergo, yo ya venía trabajando con las rojas, las tengo, las ven en los videos, venía trabajando con las rojas que tienen cierto peso, no sé si no las duplican en peso, y cuando la vi dije, es una pico del oro gigante, pero la compré y la empecé a usar. Hermosa, hermosa, no pesaba, cómoda a la mano, liviana. La 142 modelo antiguo, si bien es un caño indestructible, tenía eso que a las 5 de la tarde la mano uno hacía así porque ya estaba cansado. Bueno, la 142 no se cansaba la mano, no había fatiga. Hasta que en un momento, ¡pah!, se partió la varilla roscada, donde le damos registro a la apertura de la mandíbula, se partió. La mandé a la garantía, en ese momento no tenía el canal, no tenía redes, no tenía nada, se las dejé en la bulonera la debe haber tenido 2 meses, porque se olvidó, hasta que un día le recordé, vino el proveedor, se las dio, el distribuidor habrá tardado 6 meses más en acordarse. La cosa es que después de un año me reuní otra vez con la 142 ergo, ya con el tema de la varilla solucionado, y no se volvió a romper. Tengo fotos de eso, dado que en esa época no hacía videos, sacaba fotos. Pero bueno, las herramientas ergo de Bahco tienen esa cualidad. Parece que fuesen de juguete y son verdaderamente resistentes. Qué raro, Tano, vos hablando bien de Bahco, ¿eh? No. Hay cosas de Bahco, yo rompí un tubo de 30 la otra vez. Hay cosas de Bahco que no van. Pero hay que aceptar también que las herramientas se pueden romper. A lo que voy. Primero Biasoni, segundo 224, tercero Irimo. Quizás les cueste conseguir estas unidades, sacando la 224 y la Biasoni, que por ahí tengan un poco más de rotación todavía en los negocios, pero intenté comprar Irimo de estas características. Esta está perfecta, no zafa en ninguna, pero está ahí, está jubilada. No hay que tentar a la desgracia. Porque si bien sabemos que la garantía funciona, este modelo ya no lo mandan la de doble cremallera. Que por otro lado es una muy buena unidad, la verdad, da resultado. Pero, si me permiten a mí, primero Biasoni, segundo Bahco, tercero Irimo. Les dejo esto, les mando un saludo, espero que estén pasando una buena noche. Mañana obviamente se trabaja, es sábado, pero quería hacer este videito para los amigos que esperaban el 3 en la misma. 3 marcas, 3 unidades de prácticamente iguales características. Les mando un saludo.